hermanos. Continuamos considerando el libro de Apocalipsis y a continuación vamos a hablar un poquito sobre la profecía de Apocalipsis 13, la primera parte, ya que Apocalipsis 13 nos habla ahí la revelación de Juan, donde él contempla dos bestias. Quiero hablar de la primera bestia, que más que nada podríamos decir que es una confirmación de lo que ya hemos escuchado de Apocalipsis 12, de aquel dragón. Pero aquí podemos ver algo más que se agrega. Y vamos a considerar el libro de Apocalipsis capítulo 13, del versículo 1 al versículo 10. La escritura dice: vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. Al leer este primer versículo, hay una grande similitud con lo que ya estudiábamos por el pastor Monterroso de el dragón de Apocalipsis 12, 3, que habla de la misma manera, mencionando allí que tenía 7 cabezas, que tenía 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Pero hay algo más que aquí podemos considerar en el versículo siguiente, cuando dice: la bestia que vi era semejante a ¿qué? Era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como la boca de ¿qué? La boca de león. Cuando leemos esta parte, podemos recordar aquella revelación, aquella visión que tiene Daniel, lo cual lo presenta en el libro de Daniel capítulo 7, donde nos habla de aquellas bestias que subían del mar. Una semejante a un león, que tenía alas como que, como águila, y después contempla otra como un oso, y después una como un leopardo. Hay una similitud en esta bestia, hermanos, de Apocalipsis 13, la primera bestia, porque esta bestia era semejante a un leopardo. Tiene patas o pies de oso y una boca que habla ¿qué? Una boca como de león. Pero dice en la segunda parte del texto: el dragón, no voy a mencionar aquí el dragón le dio su poder, le dio su trono y le dio grande autoridad. Ya escuchábamos la declaración del simbolismo del dragón, que el pastor Monterroso comentó esa parte, representando dos partes aquí, a Satanás, como también el imperio que ha usado, que es la Roma. Pero aquí vemos una bestia compuesta por las otras mencionadas por Daniel. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado poder a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá lidiar contra ella? Y a la bestia le fue dada una boca que hablaba insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Nuevamente se vuelve a mencionar el tiempo: 42 meses, 1260 días proféticos, equivalente a 1260 años. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo, según el verso 6. Y le fue permitido hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos, y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza, pueblo y lengua y nación. Y le adoraron todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Y dice el verso 9 y 10:
Si alguno tiene oído, oiga. Si alguien lleva en cautividad, es llevado en cautividad. Si alguien mata a espada, tiene que ser muerto a espada. Y concluye diciendo, aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Consideremos nosotros las características de este poder en un resumen. 1. ¿Sale de dónde? Sale del mar. 2. Tiene 7 cabezas. 3. Tiene 10 cuernos, 10 diademas, un nombre blasfemo. Es una bestia mixta. ¿Por qué? Porque tiene cuerpo de leopardo, patas de oso y boca de ¿qué? De león. Hay una bestia aquí mixta. Además, fue herida de muerte. La herida de muerte fue curada y le adoraron todos los habitantes de la tierra. Tiene una boca que habla también blasfemias. Gobernó 42 meses. Hizo una guerra contra los santos. Y tiene poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Hemos considerado entonces, esta bestia sale ¿de dónde? Del mar. Hemos visto ya que el mar, como dice Apocalipsis 17, el verso 15, representa ¿qué? Pueblos, muchedumbre, naciones, lenguas, tribus. Así que vemos nosotros a esta bestia que surge de allí, de entre los pueblos, de entre las naciones. Pero algo interesante, hermanos, dice un comentario de Smith, menciona y dice: en la Biblia una bestia es símbolo de una nación o potencia. A veces representa solo al poder civil y a veces al eclesiástico junto con el civil. Cuando quiera que se ve surgir una bestia del mar, denota de esa potencia se levanta en un territorio densamente poblado. Si los vientos soplan sobre el mar, como en Daniel 7, ello indica conmociones políticas, luchas civiles y revoluciones. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, semejante a un leopardo, introducida aquí, simboliza una potencia que ejerce tanto la autoridad eclesiástica como la autoridad ¿qué? Civil. Por eso es una bestia ¿qué? Mixta, porque ejerce tanto la autoridad eclesiástica como la autoridad civil. Conflicto de los siglos, en la página 42 dice: este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa ¿a quién? Representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad ¿de quién? Del antiguo imperio romano. Es por eso que se está presentando de esta manera. Por eso Dios da a conocer a Juan esta revelación y le muestra esta bestia mixta que surge del mar como símbolo del poder papal. El comentario de Smith menciona: a esta bestia da el dragón su poder, su trono y gran autoridad. ¿Qué potencia sucedió a la Roma pagana? Todos sabemos que fue la Roma papal. Para el fin que perseguimos en este momento, no importa saber cuándo ni por medio de se verificó este cambio. El gran hecho que se destaca y que todos reconocen es que la siguiente fase importante de Imperio Romano, después de su forma pagana, fue ¿cuál? La papal.
No sería pues correcto decir que la Roma pagana dio su poder y su trono a una forma de gobierno meramente civil que no tenía elemento religioso alguno. Por mucho que se esfuerce la imaginación, no puede conseguir semejante transacción. Pero se conocen aquí dos fases del imperio. Dos fases del imperio. Y en la profecía, Roma es pagana hasta que llega a ser Roma, ¿qué? Papal. La declaración de que el dragón dio su poder y su trono a la bestia semejante a un leopardo es una evidencia adicional de que el dragón de Apocalipsis 12, que ya estudiamos, simboliza la Roma pagana. Pero detrás de ambas potencias se halla ¿cuál? Satanás, porque él ha estado allí, el dragón, Satanás, usando aquel imperio conocido en su primera fase como la Roma pagana, más ahora como la Roma papal. El decreto del emperador Justiniano nos ayuda a comprender algunas cosas. Este emperador romano Justiniano, nacido el 11 de mayo del año 483 y muerto el 14 de noviembre de de todas las iglesias y corrector de herejes. La escritura dice que recibió autoridad por 42 meses. 42 meses es equivalente a 1260 días proféticos, que son 1260 años. Del año 538, hemos hablado ya mucho de esta fecha, al año 1798. Pero dice el verso 3, vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? Como herida de muerte. El comentario bíblico, tomo 4, página 860, dice: por orden de Napoleón, el general Berthier entró en Roma con un ejército francés, proclamó que el régimen político del papado había concluido y llevó al Papa Pío VI prisionero a Francia, donde murió en el exilio. El derrocamiento del papado en el año 1798
marca el pináculo de una larga serie de acontecimientos vinculados con su decadencia progresiva y también la conclusión del periodo profético de los 1260 años. Interesante darnos cuenta cómo todo esto, este derrocamiento ya venía anunciándose a través de lo que hemos venido considerando de las trompetas. Esto llega su momento cuando por orden de Napoleón el general Berthier toma prisionero al Papa Pío VI y lo lleva al destierro, muriendo de esta manera. Vemos nosotros, como dice el comentario, el derrocamiento del papado en el año 1798 marca el pináculo de una larga serie de acontecimientos vinculados con su decadencia progresiva y también la conclusión del periodo profético de los 1260 años. Pero la palabra menciona, su herida mortal fue ¿qué? Sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Su herida fue sanada. En los años que transcurrieron después de la Revolución Francesa, del cual ya se hablaba, se produjo un reavivamiento gradual del sistema papal. Y dice el comentario bíblico, el tomo 7, página 832. Un suceso importante aconteció en el año de 1929, cuando por el Tratado de Letrán el poder temporal le fue restaurado al Papa. Recibió entonces el gobierno de la Ciudad del Vaticano una sección de la ciudad de Roma, que ocupa una extensión de unas 44 hectáreas. Qué interesante, hermanos, darnos cuenta de esto. Un suceso importante sucede en el año de 1929. Allí en el Tratado de Letrán se considera nuevamente restaurar el poder al papal. Recibió de parte del gobierno de la ciudad una sección territorial de 44 hectáreas. Se maravilló toda la tierra por ello. Se maravilló en pos de la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. La historia revela que cuando la iglesia y el Estado se unen, los derechos de la minoría se pisotean. Eso hemos aprendido en estos días. Cuando la iglesia y el Estado se unen, los derechos de la minoría se pisotean. La iglesia del Señor sufrió una grande persecución. Ya estaba mencionado en el libro de Hebreos, capítulo 11. Ya estaba anunciado, y algo de esto se repite en la Edad Media. Dice la Escritura: otros experimentaron vituperios y azotes, cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. Esto se había cumplido ya. Habíamos considerado aquellos 10 días de persecución en el periodo también de la iglesia de Esmirna, en el periodo de Esmirna, del año 303 al 313. Pero aquí podemos considerar también nosotros algo más, una repetición de las persecuciones que ha sufrido la iglesia del Señor. Dice la historia sagrada: se encendió el fuego de la persecución,
Los cristianos fueron despojados de sus posesiones, expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicción, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Y así sufría la iglesia en aquel tiempo. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía, dice El conflicto de los siglos en la página 44. No era fácil en ese tiempo llamarse cristiano. Era una etapa muy difícil, era una situación muy difícil en la cual muchos cristianos sufrieron, muchos murieron y muchos sellaron su testimonio con sangre. Allí en las catacumbas, muchos, como dice la pluma inspirada, muchos de ellos hallaban en esos retiros, hallaban, ¿qué cosa? Hogar. Allí hallaban hogar, entre las cuevas. No es fácil, hermano, llevar una vida en esa situación. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos. Pero ¿qué dice? Pero otros los reemplazaban. Y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como ¿qué? Como conquistadores, hermanos. Aquellos que sellaban con sangre, aquellos que sufrían el martirio de su fe, quedaban asegurados para Cristo. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Pablo dijo: he peleado la batalla, he guardado la fe. ¿Y qué seguridad tenía? Por lo demás me está guardada la corona de la vida, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que amen su venida. Así los cristianos de la Edad Media, muchos morían, pero morían como grandes conquistadores, porque habían peleado la buena batalla de la fe. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir era una constante atestación de la verdad. Y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. Qué maravilloso, hermanos, de aquellos hombres valientes, de aquellos hombres de fe que no temían a la muerte. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera ahora ¿en dónde? En la iglesia cristiana. Satanás cambia de estrategia. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera. ¿Por qué? Por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal, del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Hubo una fusión del paganismo con el cristianismo. La bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia, está allí fusionada como parte de león, parte de oso, parte de leopardo. Y vemos ahí nosotros, hermanos, las grandes herejías. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios, creer en su muerte, creer en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón.
Así la Roma pagana ahora se llamaba Roma, ¿qué? Roma cristiana, hermanos. Y eso hizo mucho daño en el cristianismo. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro. Y en comparación con él, la cárcel, la tortura, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe. Note esto: algunos cristianos declararon que no podían transigir, firmes en los principios, pero otros se declararon dispuestos ¿a qué? A ceder. Se declararon dispuestos a modificar sus principios, sus puntos de confesión de fe, a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo. ¿Y sabe qué pensaban ellos? Insistiendo en que ello podía llevarlos a una conversión ¿qué? Completa. El gran error, creyendo, hermano, es como aquel joven cristiano que trata a una jovencita con principios diferentes, pero que dice: yo le voy a enseñar. Ese es el error más grave. Salomón cayó allí cuando trajo a aquella mujer de Egipto y la indujo. Aparentemente ella aceptó el judaísmo, pero después lo llevaron a la destrucción. Cuidemos ese sentido, hermanos. Bajo el manto del cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia. ¿Para qué? Para corromper la fe de los creyentes, para apartarlos de la palabra de la verdad. Y la mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó, dice la pluma inspirada, se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Esto lo leemos en Conflicto de los Siglos en la página 47. Pero dice: hubo sin embargo creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adoraron solo a Dios. Se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Dios desea que cada uno de nosotros podamos mantenernos también ¿qué? Fieles a la verdad. Vienen tiempos peligrosos, queridos hermanos. Viene la prueba para el pueblo de Dios. Y Dios desea que nosotros, como aquellos hombres fieles, íntegros, permanecieron fieles al autor de la verdad. Que Dios nos permita que el Espíritu Santo fortalezca la fe de cada uno, para que en el tiempo que viene del decreto dominical podamos permanecer fieles al autor de la verdad. Dios nos bendiga. Amén.